Somos Canal 33. Para el mundo, www.canal33.tv. Seguimos creciendo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Hoy es miércoles 23 de diciembre, estamos a unas cuantas horas de celebrar la Navidad. Un gran abrazo de felicitaciones para todas las familias salvadoreñas, que disfruten mucho estas fiestas de Navidad y que les lleguen muchas bendiciones hasta sus hogares. Iniciamos como siempre saludando a mis colegas. Ana Giral, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena, buenas noches a todos. Y por supuesto también Francesca Falconi. Francesca. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes. Y pues estamos las tres de rojo por eso, por celebrar la Navidad. No vayan a pensar que por otra cosa, es porque queríamos venir con esos colores típicos navideños. Y como todas las noches también nos acompaña Mariana Belloso, una periodista invitada. Ella es editora de la sección económica de la prensa gráfica. Mariana, buenas noches, Lorena. bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un gusto que nos acompañes. Muchas gracias y un saludo a toda la gente que nos acompaña también a esta hora. Gracias, Mariana. Por supuesto, vamos a iniciar, como todos los miércoles, nuestro programa debatiendo sobre un tema importante. El 2010 presentará muchos retos para el gobierno, retos en el campo político, en el campo económico y, por supuesto, también en el campo social. Para hablar sobre estos retos, vamos a dar paso a nuestra sección, El Debate. Francesca, quisiera iniciar contigo por tu experiencia en la parte económica. Recientemente se ha aprobado la reforma fiscal. Esta es una de las medidas estratégicas que desde el inicio que tomara posición el gobierno dijo que la iba a impulsar como una medida para paliar un poco la crisis, que no es una crisis solo de nuestro país, sino que obviamente una crisis mundial. ¿Esta medida de la reforma fiscal de alguna forma va a paliar todo lo que es la crisis económica? ¿Y qué otros retos y qué otras medidas crees tú que son las que se deberían de tomar? Bueno, hay todo un tema, el cierre ya es inminente, las estadísticas no se van a poder modificar, que el país va a cerrar con un -3 de crecimiento en el año. ¿Eso qué significa? Que todos o el 99% de los sectores productivos produjeron menos o no produjeron nada este año. Aunado a eso viene un paquete fiscal. Obviamente, si el objetivo primordial, ya lo hemos dicho, del empresario es generar ingresos, obviamente tener ganancias, obviamente sí van a tener que ajustar sus presupuestos, van a tener que tomar medidas para no salir perdiendo. ¿Y ese -3, Francesca, es lo que realmente se había pronosticado o estamos cerrando peor de lo que se había dicho? Creo que se tenía pronosticado un -2.4% y llegamos a -3, ¿verdad, Mariana? Sí, pero se llegó a hablar en un momento de -3.5. Sí, realmente lo que se decreció fue menos de lo que se esperaba. Se esperaba alrededor de, bueno, los pronósticos iniciales -2, -3.5. Eso en términos prácticos es de que de cada $100 que se produjeron el año pasado, este año se produjeron $3 menos. Eso es negativo desde que el objetivo es ir para adelante. Y bueno, lo que tenemos ahora también es un pronóstico bien conservador de cuánto podríamos crecer el próximo año, porque según el gobierno el crecimiento va a ser del 1% en el 2010. Esto significa que por cada $100 de nuevo que produjimos este año, el próximo año estaríamos produciendo apenas $1 más. Y esto también es bastante conservador si tenemos en cuenta que los organismos internacionales estaban hablando de un crecimiento del 2.5%. Esto es bajo todavía, pero iba mucho en consonancia con lo que se había crecido durante los 5 años anteriores. Mariana, y si pudiéramos hablar un poco sobre las cifras, tal vez no de los 5 años, pero de cómo cerramos 2008, 2007, ¿cuáles fueron los indicadores?
Bueno, 2008 realmente se cerró alrededor del 2.5% de crecimiento. No fue una cifra muy buena si tomamos en cuenta que en el 2007 tuvimos un 4.7%, casi un 5%. Fue el crecimiento más alto que habíamos tenido en la década, porque veníamos de una década de crecimiento bastante bajo por una serie de factores, los terremotos, por ejemplo, todo el rezago que se tenía de la deuda externa. Pero ni siquiera el año de los Lo de las terremotos, Torres Gemelas también, ni ¿no? siquiera el año de los terremotos Hubo entiendo, decrecimiento, sí. Sí hubo decrecimiento, No, no hubo no hubo decrecimiento. decrecimiento. Es decir, que en ninguno de los gobiernos de Arena, por las cifras que se han venido manejando, en ninguno de los gobiernos de Arena se había cerrado con un saldo negativo. No, en ninguno de los años anteriores, desde la guerra teníamos un decrecimiento económico. Fue hasta a partir de esta crisis, bueno, de hecho en las crisis que había registrado Estados Unidos en años anteriores no se había trasladado de la manera que se trasladó este año, porque eran crisis que se quedaban en el ámbito de Estados Unidos, no tenían el carácter de crisis global que tuvo la que tuvimos este Y año. con ese pronóstico, ¿qué va a ser lo más difícil en el 2010? Pues, yo creo que uno de los retos principales es la atracción de inversión extranjera directa al país. O sea, yo tenía el dato que acababa de sacar el BCR, que al cierre del 2008 la IED llegaba a 589 millones, el dato nada más anual, no el acumulado. ¿Saben a cuánto estábamos a septiembre, finales de septiembre del 2009? A 47 millones de dólares. Obviamente esto también fue producto de las elecciones, también fue producto de la contracción económica mundial, pero si el país quiere recuperar los niveles de crecimiento que tenía antes de la crisis, antes de estos 19, 18 meses, va a tener que producir a tasas superiores al 7% de crecimiento del PIB en todos los sectores, y eso es bastante difícil. Otro dato que revelaba hoy nada menos, y quizás lo lleva Mariana en la sección de Economía mañana, que las exportaciones han caído, como lo decían, a un 17.9% hasta octubre de este año. Yo lo que me fijaba es que lo interesante no es solamente el valor que ha caído, porque llegamos a los 3.500 millones, sino que el volumen en la caída de importaciones, que es casi de un 25%. ¿Qué significa? Que los exportadores obviamente produjeron un cuarto menos de lo que estuvieron produciendo en años anteriores y a un precio menor, ¿no? Y todo lo que se dejó de importar tiene ahí varios componentes. Por una parte, lo que se redujo la factura petrolera con la bajada que hubo en los precios internacionales del petróleo se redujo, pero además se está reduciendo el ingreso de bienes de consumo, todo lo que compramos y consumimos ya hecho, y también los bienes de capital, que es lo que la empresa importa para poder producir acá en el país. Entonces, todos esos son indicadores de cómo iba para abajo todo el aparato productivo. Y en lo que hablabas, Lorena, de 2010, yo creo que hay dos factores que van a ser bien claves a la hora de definir si se va a recuperar o si no se va a recuperar la economía y si la gente lo va a sentir o no lo va a sentir en sus bolsillos. En primer lugar está toda la implementación del plan anticrisis. El plan anticrisis lo empezó a mencionar el gobierno